En los primeros pasos de la química, gran cantidad de las sustancias que se usaban eran conocidas por los nombres que la alquimia o la historia les había ido otorgando. Esto suponía un problema porque según los conocimientos en química fueron aumentando, se hizo evidente la necesidad de establecer un método para poder nombrar elementos y compuestos químicos que fuese común en todos los lugares y que diese información sobre cuál era su composición. El primero en llamar la atención sobre esta necesidad, según la UPAC, fue el químico y político francés Gautois de Maubois en 1782, año en que publicó sus recomendaciones esperando que ese constante método de denominación ayudase a la inteligencia y aliviase la memoria. Este método fue refinado en colaboración con Berthollet, Foucault y Lavoisier y promovido por el libro publicado por este último, Método de la nueva nomenclatura química. El objetivo de Lavoisier queda claro en este libro, según afirma. Las lenguas no solo tienen por objeto, como se cree comúnmente, expresar por signos las ideas e imágenes, sino que además son verdaderos métodos analíticos con cuyo auxilio procedemos de lo conocido a lo desconocido y hasta cierto punto al modo de las matemáticas. Lavoisier entiende que debe usarse la lengua como una herramienta analítica, perfeccionar la ciencia perfeccionando la lengua y de este modo presentar con exactitud las ideas y los hechos, sin ocultar nada de lo que se presenta, siendo un espejo fiel. Tal y como indica, una parte de las expresiones que se sirven en la química las introdujeron los alquimistas haciendo uso de un lenguaje enigmático, en el que, por ejemplo, un pelícano era un vaso para destilar, o el caput mortuum, el residuo de una destilación. Para solucionar este embrollo, se creó un método de nomenclatura básico, que aún sigue usándose hoy día, y que da lugar a la nomenclatura conocida como tradicional. Algunas de las aportaciones de este método son: las primeras sustancias que se deben nombrar son las sustancias simples, aquellas que no se pueden descomponer por ningún proceso conocido. La mayor parte de las mismas ya tienen nombre en la sociedad y se mantienen siempre que sea posible, siendo sustituidas tan solo por otra procedente de la lengua griega cuando puedan llevar a confusión, y siempre eligiendo un nombre que exprese una propiedad lo más general posible. Se adopta la palabra oxígeno para el aire vital tan estudiado por Lavoisier. Así, explican que oxígeno proviene de las voces griegas ácido y engendrar, a causa de la propiedad de este principio de reducir muchas de las sustancias con las que se une al estado ácido. Se considera que el gas oxígeno se une al azufre y al fósforo durante su combustión y a los metales cuando se calcinan. Al gas inflamable que produce el agua por su combinación con oxígeno se le llama hidrógeno, que significa productor de agua. Para los cuerpos compuestos de dos sustancias simples se clasifican usando en primer lugar el nombre de la clase y del género que reúne las propiedades comunes a un número considerable de individuos. El de la especie llama a la idea a las propiedades particulares de algunos individuos. Aquí la influencia de los métodos de clasificación de Linneo para las especies resulta innegable. Los ácidos se consideran compuestos por dos sustancias simples. La primera de las mismas constituirá la acidez, común a todos. Esto sería el nombre de clase o de género. Siempre se empieza la nomenclatura diciendo ácido. La otra palabra constituiría la diferencia entre unos ácidos y otros, y de ahí se sacaría el nombre específico. Por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido hipoyodoso, etc. Pero la mayor parte de los ácidos pueden tener proporciones diferentes entre el acidificante y el acidificado, lo que se expresa variando la terminación del nombre específico. Las sales metálicas se clasifican partiendo del principio común, que sería la sal de procedencia, y se diferencian por el nombre del metal al que pertenece.
Al ácido, que se forma por la combinación de oxígeno con la máxima cantidad posible de azufre, se le conocerá como ácido sulfúrico. Al que esté unido con menor cantidad de oxígeno, ácido sulfuroso. A todas las sales formadas a partir del ácido sulfúrico, sulfatos, y a todas las formadas a partir del ácido sulfuroso, sulfitos. Sulfurado indicará que el azufre no está en estado de ácido. Este mismo método se usa para el resto de los ácidos, como ácido nitroso, fosfórico, etc. A los compuestos que se forman por combinación de metal con oxígeno se les dará el nombre de óxido. La combinación directa de metales con metales en su estado más simple, sin que ninguno de ellos esté oxidado ni oxigenado, se les dará la palabra aleación, seguida del nombre de los metales, así como amalgama. Se propone el nombre de potasa, sosa y amoníaco debido a su uso ya muy extendido. En cuanto a los compuestos orgánicos, se propone el nombre de alcohol para el producto de la fermentación espirituosa y a la combinación de alcohol con ácido que hayan subido al estado de éter se les conservará este nombre. Lavoisier hizo un aporte fundamental normalizando los nombres de las sustancias químicas más habituales en el trabajo de los químicos y trató que esos nombres tuviesen relación con la composición de las mismas. Además, propuso una serie de símbolos para representar estos elementos. Pero los símbolos químicos que usamos actualmente se los debemos a Berzelius, que asignó a cada elemento un símbolo que coincidía con la inicial en latín del nombre. Así, las fórmulas de las sustancias consistirían en una combinación de letras y números que indican la cantidad de átomos de cada elemento. Cuando la teoría atómica avanzó lo suficiente, se hicieron comunes nombres que reflejaban la composición de varios óxidos y compuestos binarios. Sin embargo, nunca se adoptaron nombres que reflejaran la composición de las oxisales. Hacia finales del siglo XIX, el rápido aumento de compuestos inorgánicos llevó a que el patrón de nomenclatura fuera ligeramente alterado. Cuando surgió la necesidad, se proponía un nombre y de ese modo la nomenclatura empezó a crecer más por acreación que por sistematización. En 1886 se reconoció la necesidad de volver a crear unos criterios unificados, lo que llevó a una serie de acuerdos entre las sociedades químicas americanas y británicas. En 1913, el Consejo de Asociación de Sociedades Químicas creó una comisión para la creación de una nomenclatura inorgánica y orgánica, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió sus actividades. El trabajo se retomó en 1921 por la UPAC y en su segunda conferencia se creó una comisión para crear una nomenclatura inorgánica, orgánica y biológica, apareciendo el primer informe en 1940. Entre las sugerencias aparece la recomendación del uso de la nomenclatura Stock para indicar los estados de oxidación, el rechazo a términos como bicarbonato en los nombres de sales de ácidos, el establecimiento de un orden a la hora de citar los constituyentes de los compuestos binarios en las fórmulas y en los nombres, y el desarrollo de prácticas uniformes para nombrar compuestos de adición. Esta nomenclatura Stock se la debemos al químico alemán Alfred Stock, un pionero en la investigación de los hidruros de boro y de silicio y en la química de coordinación y mercurio, y fue quien sugirió el sistema Stock por primera vez en 1919, sistema que incluye los estados de oxidación de los elementos entre paréntesis con números romanos. En su honor se entrega el Premio Memorial Alfred Stock por parte de la Sociedad de Químicos Alemanes. Así que, en 1959 apareció un pequeño libro, revisado en 1971 y acompañado de un suplemento, llamado Cómo nombrar una sustancia inorgánica, en 1977. En 1990, las recomendaciones de la UPAC fueron revisadas de nuevo para incorporar los nuevos cambios que se habían producido durante los 20 años anteriores.
Actualmente la UPAC ha editado 8 libros en los que expone las recomendaciones en nomenclatura química. El libro azul de química orgánica, el libro de oro de compendio de terminología química, el libro verde, cantidades, unidades y símbolos en química física, el libro naranja, compendio de nomenclatura analítica, el libro púrpura, compendio de terminología y nomenclatura macromolecular, y el famoso libro rojo, nomenclatura de química inorgánica. Cada cierto tiempo va sacando recomendaciones, siendo la última de ellas la del año 2005.